Bienvenidos a bordo, a esta etapa de los vuelos más baratos. Acomodamos un poco la empresa, el avión, arreglamos sí, las turbinas, las alas, así que seguridad absoluta, belleza más o menos. No, la verdad que por lo menos estamos más iluminados. Para una semana compleja, demasiado apresurada en términos políticos y tal vez económicos. Piensen simplemente ustedes las reuniones que hubo hoy en la Casa de Gobierno y en Parque Norte, la reunión que va a haber dentro de 2 días de los radicales para definir si explotó realmente la situación de Cambiemos en Córdoba, y van 2 listas, seguramente es lo que en apariencia va a ocurrir. Tenemos también la presentación el miércoles en el Congreso de la Nación del juez de Dolores, Ramos Padilla, a quien le atribuyen una tendencia cristinista, pero que va a exponer sobre el caso de ese personaje D'Alessio, para algunos ahora convertido en una especie de gran agente internacional, de gran espía, para otros un simple farabute que tocó en el corazón de los argentinos, en el deseo de figuración de los argentinos, porque ha capturado voluntades simplemente por figurar, por ser importante presuntamente, por falsear que es importante, etc. Un hombre aparte con una gran historia cerca de los periodistas de otra época y de ahora. Los de la otra época casi nadie se acuerda porque son de economía, porque él estaba en la Comisión Nacional de Valores. Después se pasó a trabajar con un ministro de Formosa, que le daba hasta custodia, o él funcionaba con custodia. Ese ministro hoy está a cargo casi de la autoridad de la justicia en Formosa. Se llama Cabrera. Bueno, vamos a hablar bastante sobre este señor. El jueves se lanza como presidente Miguel Pichetto. Abre un local y se postula como presidente. ¿Quiere decir esto que es una escisión de Roberto Labaña? No. Te acompaño, estaré con vos, pero si vos no competís, si no querés ser, yo estaré ahí. Creo que también va a haber otras candidaturas próximamente, no con la trascendencia de la de Pichetto. Antes que nada, y volviendo al tema inicial, también vamos a tener derivaciones de la reunión de hoy, la reunión que hubo en la Casa de Gobierno y en Parque Norte. ¿Qué pasó en Parque Norte? Bueno, fue Vidal, fue Rodríguez Larreta, fue Marcos Peña y fue también el presidente Macri. En realidad fueron a arengar a la tropa. Estamos muy bien, vamos a pelear. Sacaron algunas decisiones de Cambiemos para que los diarios se ocupen de eso y después plantearon el tema principal. Hace falta plata para la campaña. Si ellos no la saben sacar la plata, no sé cómo harán los otros partidos. Tuvimos, como ustedes saben, elecciones en Neuquén, que fueron importantes en el sentido de que para Mauricio Macri, si hubiera ganado el señor Rioseco, hoy tendríamos a la señora Cristina de Kirchner zapateando en el ala del avión, entre otras cuestiones. Pero lo de Rioseco no se dio. Era un fenómeno muy particular. Como ustedes saben, él es uno de los primeros inspiradores por el lugar, porque es origen de Cutralcó, donde empezaron los piquetes en la Argentina. Y Rioseco se hizo famoso con los piquetes, tanto que después fue autoridad municipal en Cutralcó y su hermano es actual autoridad municipal de Cutralcó. Ahí perdió, obviamente, Cristina. No ganó el candidato de Macri, por el contrario, salió tercero, un radical al cual apoyaba, entre otros, Martín Lustó.
que aspira a competir en una interna contra Macri. A propósito de eso, hubo una reunión de Macri con Enrique Nosiglia, y Enrique Nosiglia le dijo: Mauricio, me parece que conviene que hagamos una interna y que vos compitas con Martín Lustó, porque una vez que termine, y seguramente por el aparato que tiene el partido oficialista, el PRO, vencería a Lustó. Y eso, le dijo, te va a fidelizar más gente. Te conviene. Él le respondió: no es lo que piensa Marcos. Hasta ahí estamos. La derrota de Río Seco también implica la derrota de otro aspirante en el orden nacional, de otro piquetero, que es la de este señor Grabois. Me parece que el movimiento piquetero da hasta cierta altura. Más allá, por el momento, no avanza. Y bueno, finalmente ganó el señor Gutiérrez, que ya era gobernador. Algunos dicen que es inimputable, en alguna medida puede ser que tengan razón. Ganó porque la tradición de ese partido es bastante importante y además porque ejerció el fenómeno de las colectoras, tan común en la provincia de Buenos Aires. Tan común en la provincia de Buenos Aires que allá le dieron un aporte del 16% de los votos, que es exactamente lo que separó a este caballero Gutiérrez de Río Seco. Suspendemos esto y volviendo al tema de Pichetto y su lanzamiento, creo que en el paquete de Pichetto es posible que vaya como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires un abogado que a veces finge o funge como periodista, que es Mauricio de Alessandro. Vayamos a otro capítulo, al capítulo del miércoles en el Congreso de la Nación, en la presentación de una comisión a la cual podrán acceder el resto de los diputados, no sé si podrá acceder el periodismo, donde el juez de Dolores, Ramos Padilla, va a hablar sobre el caso D'Alessio, sobre el caso Stornelli, del fiscal Stornelli, y también de algunos periodistas, o de alguno en particular, que fue complicado en toda esta historia del personaje D'Alessio. Les diría que parece bastante interesante lo que puede ocurrir, porque él promete contar el contenido de las carpetas que aparecieron en la casa de D'Alessio, donde aparecieron también otras cuestiones menos secretas, pero rarísimas, como una suerte de armamento que no puede tener mucha gente, por lo menos en la Argentina. Para el cristinismo, el fenómeno de D'Alessio inicialmente fue el fenómeno de un farabute, de un insolvente moral, excéntrico, que cautivaba gente, pero después fueron cambiando y ahora ya le dan un carácter de espía internacional. Lo vinculan al gobierno de Israel, lo vinculan al gobierno de los Estados Unidos, lo vinculan y lo tienen fotografías de su relación con la señora Patricia Bullrich, y obviamente esa operación, digamos, sobre el fiscal Stornelli, en el sentido de que lo utilizaba para extorsionar gente. Todo esto, según cuentan, lo va a revelar el juez de la Nación, Ramos Padilla, al cual mucha gente no quiere, ni muchos jueces, ni el sistema, digamos, macrista, porque Ramos Padilla es una exposición de lo que fue la justicia de Cristina de Kirchner, tan parecida a la que ahora quiere denunciar Padilla. Importa este tema porque al margen de lo que se va a trascender o puede trascender, está puesta en situación de compromiso la continuidad del fiscal Stornelli, a quien obviamente nadie quiere cambiar exactamente, ni siquiera Padilla le atribuyó felonías, pero queda comprometido.
Y esto lo sabe el Procurador de la Nación, que ya ha recibido, digamos, infinidad de observaciones sobre la continuidad o no de este hombre. A propósito de este tema, también aparece, ustedes habrán visto un colectivo, unas solicitadas, sobre el caso del periodista Santoro. Solicitadas donde el resto de los periodistas acompañaron, unos, otros desde la palabra, yo desde aquí, porque uno no imagina ni supone que Santoro esté comprometido económicamente con las andanzas, las picardías y las felonías de este señor D'Alessio. Es bueno que haya algún tipo de actitud en alguna medida por parte de los periodistas, más allá de que haya sido limitado el caso. Porque en tiempos de Cristina, me acuerdo, a mí me procesaron. Y me lo procesaron a Carlos Pañi, y lo procesaron a Juan Bautista Joffre, que va a estar en este programa, y lo procesaron también a Edgar Meinhardt por una presunta conspiración o complot, porque teníamos habilidades para el hackeo. Yo sí apenas puedo hablar por teléfono. Aún hoy, esto ya tiene 10 años. En aquel momento, en aquel proceso que me hicieron, que nos hicieron, del cual después la jueza dijo que nunca había sido tan engañada como en esa oportunidad, nadie escribió nada sobre nosotros, ningún periodista tampoco. Y más grave todavía, los medios importantes que hoy se desgarran las vestiduras sobre la corrupción de Cristina de Kirchner, en aquella época no decían nada. No solo no decían nada, sino que objetaban a los que podían decir algo o los que habíamos dicho algo. Terminado esto, vamos a un poco de humor. Les propongo que traten de averiguar con amigos, con informantes, con lo que sea, a quién le dicen Balcarce dentro de la comunidad del poder de la Argentina. Porque Balcarce es el perro de Macri. Y a alguien lo han designado con esa consideración. El otro sí les voy a dar el nombre. Le dicen colectivero a Juan Grabois, porque tiene colectivos para llevar a cualquier cantidad de gente, de cualquier lugar y por cualquier dirección. Es parte, digamos, de las bromas que están hoy en la Argentina. Para cerrar, porque esto si no se va a hacer largo, voy a hacer una referencia al tema de Córdoba. Córdoba, en alguna medida, el radicalismo explotó y explotó Cambiemos. Como ustedes saben, el señor Mestre se opone a ir a una decisión por las encuestas que lo inhabilite como candidato o precandidato a gobernador en la provincia de Córdoba. Exigencia que, según parece, habían convenido y que indicaba que el candidato iba a ser el señor Mario Negri. Bueno, no se han puesto de acuerdo, Mestre pidió internas no va a haber. En algún momento alguien le dijo a Mestre, te vamos a intervenir en la provincia, de la cual él es intendente de la ciudad de Córdoba, y le dijo, dale, vengan. Hoy, en la Casa Rosada estuvo el gobernador de Jujuy, que aparentemente fue para intervenir en estas cuestiones, para negociar, pacificar o tomar decisiones y de paso pedir algún tipo de refuerzo para pagar salarios. Y la decisión fue que el gobierno va con Mario Negri. Y Mestre va con un señor de compañero que es Rodrigo de Laredo, que curiosamente es el yerno del ministro de Defensa de la Argentina, del ministro de Defensa de Macri, de Oscar Aguad. Además, a este señor, Rodrigo de Laredo, además de esta cuestión familiar, tiene otra curiosidad. Fue la figura que el gobierno, la Casa Rosada, la jefatura de gabinete, inventó para ser el gran hombre dirigente político del radicalismo en la provincia para suplantar a Mestre.
graciosamente, no ocurrió. Por el contrario, Mestre lo incorporó a su lista. El pleito de Córdoba, nadie sabe si va a tener solución en las próximas 48 horas, pero aparentemente es bastante difícil que eso ocurra y por lo tanto quedará Negri y quedará Mestre. Negri va a ser quizá objetado, es bastante objetado porque con el radicalismo en general no se lleva muy bien. Se lleva mucho mejor con Horacio Rodríguez Larreta, con la señora Carrió y con el señor Macri, pero no tanto con los radicales. Por ejemplo, los diputados radicales no le responden. Y la piedra del escándalo, en general, la ha aportado Luis Juez. El radicalismo no quiere a Luis Juez para nada, ni en figuritas, y le atribuye algunas cuestiones de las cuales acá no se habla mucho. Por ejemplo, una barbaridad de designaciones una vez que dejó su cargo. Por último, para cerrar, les quiero dar algún tipo de detalle. Primer punto, miren los fallos de la Corte Suprema. Va a haber un fallo de la Corte Suprema sobre La Rioja. Se va a poner contento Macri, se va a poner contento el radicalismo. La Corte Suprema va a bloquear la reelección del gobernador Casas. Ahora, si ocurre eso, también va a proceder luego a impedir la reelección del gobierno del gobernador Guerelternic de Río Negro. Y eso no le va a causar gracia al presidente Macri. Pero, como entienden que son modificaciones a la Constitución, la Corte Suprema casi con seguridad se va a expedir negativamente contra estas dos reelecciones. Sobre el caso de la provincia de Santa Cruz y la hermana del finado Kirchner, no va a hacer nada porque el sistema de la ley de lemas no es un tema constitucional, es más bien un instrumento que se utiliza dentro del sistema político. Dos cuestiones más con relación a la Corte. Observen varios fallos más que comprometen al presupuesto de la Nación. Va a haber bastante barullo con este tema y les pido que anoten el nombre de una señora que es, ¿cómo es? Carla Sosa. Carla Sosa, una suboficial de las Fuerzas Armadas, que reclama compensaciones por haberes caídos, por haberes que no le dieron, y que una vez que se resuelva ese caso, que se va a resolver en los próximos 2 meses, no es que después el gobierno va a tener que inventar bonos para pagarle como les paga a las provincias, o como les va a pagar a las provincias o a otras personas damnificadas. Va a tener que pagar contante y sonante. Esto es parte de lo que va a ser este programa, de la reentrée de este avión negro y de la presentación, lo más importante, de nuestros 3 invitados de esta noche. El primero, el hombre que nos va a decir que lo que tenemos en el bolsillo se va a evaporar, como se está evaporando, no sé si más rápido o menos, que es Miguel Ángel Broda. El segundo es un habitué de la casa, un compañero de trabajo que se llama Juan Bautista Joffre, que nos va a iluminar en cuestiones fundamentales de la vida política. Y el tercero es un encuestador. Nosotros tenemos mucha más relación con el padre que Jorge Jacobe. En este caso es el hijo el que trabaja y el que hace la tarea de campo. Él va a tener que desmentir este sistema de encuestas que es lo más antidemocrático que existe en la Argentina. Por lo menos de eso vamos a discutir. Y después me va a decir, como representante de Macri o como representante de Cristina, si a los dos o a uno de ellos le conviene no presentarse en la próxima elección nacional. En un minuto empezamos con Miguel Ángel Broda. Estamos como ardiendo, Miguel. Esto dura mucho.
¿Sigue todo así? Los altibajos con el dólar nos van a seguir poniendo nerviosos. ¿Cómo es esta película? Y además, ¿cómo es esta película donde la Argentina hace todo lo que le dicen los especialistas y los que saben del Fondo Monetario Internacional e igual tenés inflación? ¿O más inflación? Bueno, el programa, este segundo programa del fondo es un programa de emergencia, es un programa que intenta sacarnos de la aceleración de las variables nominales. Se ha duplicado la inflación, se ha duplicado el tipo de cambio, se ha duplicado la tasa esperada de inflación. Es un programa que nos evita entrar en default y es un programa que, en mi interpretación, es el examen de ingreso para entrar a una facultad donde en algunos años podamos ser país normal. O sea, mi interpretación es que este es un programa que intenta bajar desequilibrios macro y gradualmente llegar a una estabilidad macro que nos hace hoy. Pero además es un programa que intenta que esta administración llegue con chance a las elecciones. Está bien, pero perdóname que te interrumpa, pero este programa ya tiene 6 meses. Sí, empezó en octubre. Más o menos. Yo me acuerdo, por decir alguna grosería, que cuando empezó el programa de Cavallo, a los 2, 3 meses, ya el tema de la inflación, no sé si por confianza, por lo que sea, hubo como cuando fue el Austral, algo parecido. ¿Cómo puede ser que estando el Fondo Monetario atrás, en forma tan directa, tan expresa, donde el ministro, el hombre del Banco Central responden al fondo, no le encuentren la vuelta con el tema de la inflación y tengamos todavía vaivenes con el tema del tipo de cambio? Pero, Roberto, este es un programa emergencial. Es como si la economía fuera un accidentado de un problema de tráfico. Llegó a la sala de guardia con quebraduras múltiples. El médico de guardia enyesó lo que pudo y ahora estamos con el kinesiólogo que nos está enseñando a caminar de nuevo. Este no es un programa de estabilidad macro. Este no es un programa como el que hizo Cavallo o el transitorio o el programa del Plan Austral. Este es un programa de emergencia para evitar el caos. Y en ese sentido es un programa absolutamente de transición. Y la verdad es que el programa está trabajando. El programa es como en la casa de uno. Si uno gasta 1.200 y gana 1.000, 200 tiene que pedir prestado. Cuando se corta ese financiamiento, usted tiene que ajustar el gasto de 1.200 a 1.000. Y eso es lo que está haciendo Argentina. Y está ajustando fiscal y está ajustando el sector externo en un programa absolutamente emergencial. Este no es un programa ni para crecer, ni para estabilizar. Este es un programa para evitar el caos y el próximo presidente, cualquiera que sea, iniciar un camino de tratar de ser un país como el resto del mundo. O sea, este es un país absolutamente excepcional. El ingreso per cápita de este año es 10% menor que el del 2011. Cuando uno va a buscar algún otro país que le haya pasado eso, tiene que ir a Grecia o Venezuela, que no se saben los números, porque no hay países que estén en decadencia acelerada como nosotros. Este no es un programa para llegar a la estabilidad, es un programa para de 50 de tasa de inflación bajarla a 30, 32, 33, más o menos será eso. No es un programa de crecimiento, es un programa de ajustar lo que se había desajustado de una manera para que le deje la pelota picando al próximo presidente y haga lo que tiene que hacer. Y la verdad es que viendo las discusiones políticas uno se siente bastante frustrado, porque no hay nadie que le explique a la gente que Argentina, que no va a tener déficit fiscal de este año primario de 0, que va a tener un déficit... Pero ¿cómo no es que nos comprometimos al 0? Bueno, pero nos han dado ajustadores que nos permite casi un punto de déficit, lo vamos a usar la plata para subsidios sociales, vamos a anotar como si vendiéramos las acciones del Fondo de Garantía como ingresos. O sea, este es un programa que probablemente cumplamos el programa monetario y probablemente arrimemos
pero no estará, vamos a tener un punto de déficit primario sin contabilidad creativa. Pero este es el inicio del programa, porque para que la deuda argentina sea sustentable, necesitamos 2,5 puntos de superávit, no 1 de déficit primario. Ahora, o sea, este es un programa mucho más sofisticado de lo que la gente piensa. Este es un programa de preparar al enfermo, porque antes de correr 10K, hay que saber caminar. O sea, el kinesiólogo... Cuando vos decís K son kilómetros, porque como vos sos corredor, por ahí la gente entiende a ver que son 10K de Kirchner, ¿no? Ahora, yo te quiero sacar un poco de, digamos, de esa macroeconomía a una cuestión cotidiana, que una puede ser la inflación y la otra el tipo de cambio. Sí. Hay una sensación general, la Argentina vive con sensaciones casi todas lúgubres, la verdad que la sociedad padece una presión general horrible, de que, por ejemplo, este tipo de cambio, este dólar, y se lo van a llevar por delante. Y uno observa que la única prioridad de Mauricio Macri es que el dólar no se toque, porque si hay inestabilidad cambiaria, todo el resto de la economía se va a poner peor. ¿Es un cálculo erróneo ese? No, el presidente puede pensar así. El programa Con el Fondo no es así. El programa Con el Fondo es un programa de metas de agregado monetario que con un solo instrumento, que es la oferta mayor o menor a los vencimientos de la ELIC, tiene 3 objetivos. La tasa de interés, el tipo de cambio y cumplir con que la base monetaria crezca a 0. Con un instrumento, 3 objetivos es muy difícil de lograr. Entonces, a veces tenemos que uno de los 3 objetivos se desarma más. Bueno, el uso del único instrumento es para atender ese objetivo, pero la verdad es que el fondo pensó el programa con tipo de cambio flotante. El fondo probablemente estaría más contento si el tipo de cambio fuera más alto del que es hoy. Y la verdad es que el presidente... Pero eso no quiere el gobierno. Mire, el presidente se asustó cuando se duplicó el tipo de cambio y obviamente las encuestas y los focus group dicen, bueno, lo único importante es el dólar. Si el dólar se mantiene relativamente constante en términos reales, no nominales, es probable que eso favorezca al gobierno. Pero el gobierno tiene, en términos económicos, una batalla cuesta arriba. Cuando uno mira los indicadores económicos que afectan el resultado electoral, llámese el nivel de PBI, la tasa de variación, la tasa de inflación, la tasa de variación de la inflación, la confianza del consumidor, las expectativas del gobierno, de la gente con relación a la gestión del gobierno, la masa salarial. Cuando uno mira todos los indicadores que en el pasado ayudaron a entender o a predecir los resultados electorales, aún con una recuperación muy moderada que probablemente esté empezando en este momento, se le hace cuesta arriba al gobierno, porque la verdad es que andando bien, el PBI del cuarto trimestre va a ser 3 o 4% menor que el que teníamos cuando se votó en el midterm. Andando bien, la confianza del consumidor, que hoy es casi la mitad de la que habían en octubre del 17, se podrá recuperar 10%. En las elecciones de medio periodo, 2/3 de la gente tiene imagen positiva del gobierno y 1/3 de imagen negativa. Hoy es exactamente al revés. ¿Y eso es tan influyente en el tema económico? Mire, el salario real y la masa salarial afectan la visión que la gestión tiene, que la gente tiene la gestión de gobierno. Obviamente que no es lo único. Mire, mirando los números indicadores solamente económicos, Macri no podría haber ganado en el 2015. Estábamos mejor que hoy, pero no podía haber ganado. Ganó por las decisiones políticas que tomó la presidenta de ese momento. Eso puede pasar. O sea, hoy lo máximo que se le puede pedir a la economía es que lleguemos a agosto, octubre en términos neutrales. O sea, que no sea la economía que gire la elección para un lado o el otro. Y llegar a ser neutrales es cuesta arriba, porque nosotros tenemos por delante
políticas monetarias y fiscales muy contractivas que hacen viento de frente para la recuperación. La recuperación va a ser muy moderada. Nosotros creemos que ya se tocó fondo, que ya el primer trimestre no da negativo contra el cuarto del año pasado, pero de ahora en adelante, aún con una extraordinaria cosecha, es muy difícil que los indicadores económicos que en el pasado fueron relevantes para cómo votaba la gente se tornen a favor del gobierno. O sea, bueno, pero el gobierno piensa que la situación económica no va a incidir en el resultado electoral y no lo vamos a discutir. Lo que me gustaría saber es, creo que el gobierno o la cartera vinculada a la cuestión económica tiene algún tipo de reserva sobre algunos de los instrumentos del fondo. Uno, por ejemplo, el tema de las bandas. Creo que Duhovne, Duhovne lo ha dicho, voy a tratar de que modifiquen el tema de las bandas. Y otro es que le dejan vender dólares ante situaciones de corrida y no le dejan vender dólares. Mirá, a ver, ¿me lo explicás? Sí. En economía hay una trinidad imposible de cumplir. Vos no podés tener al mismo tiempo un control, por ejemplo, de la base monetaria, libertar el movimiento de capitales y querer fijar el tipo de cambio. Una de esas tres cosas la tenés que dejar de hacer. El fondo eligió de que mantengamos la libertad de movimiento de capitales porque en algún momento Argentina va a tener que volver a pedir prestado en el sistema y además hagamos un método simple, no fácil de violar, dado la experiencia de Argentina, y pongamos que la meta de la base monetaria crezca a cero. Bueno, ese contexto requiere la flotación del tipo de cambio, que es lo que está implícito en el programa. El programa tiene flotación del tipo de cambio. Por presión del Banco Central de Argentina se le puso límite. Mi impresión es que no se va a modificar la banda y que la verdad, si el límite se ajusta a 2 o 1,75, 1,50, es básicamente irrelevante. Así que yo lo primero que digo es muy difícil que el programa sea inconsistente por los técnicos del fondo. Y si se reduce la banda o se trata de administrar el tipo de cambio, se hace inconsistente. Así que eso creo que no va a cambiar. Con relación a lo que el fondo ve, que tenemos más dólares de los que necesitamos y nos faltan pesos para financiar el agujero fiscal, estoy seguro que el fondo va a autorizar a Argentina a vender de por lo menos 8.000 millones de dólares en lo que resta del año, en subastas mensuales, bien clarito. El fondo lo piensa por motivos fiscales. Argentina, tanto el ministro como el presidente del Banco Central están deseando esa oferta de dólares para eventualmente atender la dolarización de los portafolios que siempre viene en periodo electoral. Y la verdad es que cuanto más dólares nos autoriza a vender el fondo, mejor. Y cuanto menos dólares vendamos, también mejor, ¿okay? Para el futuro. Las dos cosas son ciertas. Me parece que ya se ha tomado una decisión. Mi opinión es que lo que sea arriba de 8.000 millones es una buena noticia y creo que la buena noticia va a estar en los próximos 10 o 15 días. ¿Vos estás hablando de 11.000? No, es lo que pide Auxili y Duhovne, 11.000. No me parece que llegue a 11.000, pero no tengo inside information, Roberto. Y la verdad, es muy importante que se defina rápidamente para ver que si podemos tener un poco más de liquidación de exportaciones y menos especulación sobre que, bueno, en la campaña electoral el dólar llega a la banda superior, que en ese entonces... O sea, que me tengo que quedar en pesos, según vos. No, la gente está cayendo la demanda de pesos anticipadamente. O sea, lo que en general pensábamos que era junio, julio y agosto, ya en el principio de marzo se está dando. No puedo no voy a aconsejarte tu portafolio. Lo que digo es con la liberación de esos dólares, Argentina, del Tesoro, Argentina tiene chance de capear el temporal que va a venir.
La verdad es que Argentina hoy está en una situación muy difícil porque con un solo instrumento miramos el dólar con un ojito, la tasa de interés con el otro y además queremos cumplir o sobrecumplir la meta monetaria. Y la verdad, el manejo monetario se ha hecho más discrecional, de arte más que de ciencia. Puede estar muy preocupado el presidente por el tipo de cambio, pero con países de 50% de inflación es imposible que el tipo de cambio esté estable nominalmente. Es probable que con esta oferta de dólares y con la buena cosecha, y si no está primera las encuestas Cristina en julio, el mercado cambiario más bien metido en la zona de no intervención en el tipo de cambio, lleguemos sin una tormenta imposible de parar. Miguel, te agradezco. La verdad que nos has puesto por lo menos en foco a los que vivimos con una sensación de que estamos en un camino casi sin retorno. Te doy el angelito y te voy a convocar antes de las elecciones porque todavía no tengo en claro lo que significa el regreso de la Argentina a la economía argentina. Porque hay alguien que me lo va a tener que describir. Y me olvidaba de darte algo más, que es el vino de la casa. Muchas gracias, Rubén. Desde ya, cuando quieras, estoy a tu disposición. Te agradezco, Miguel, y a ustedes los invito a charlar también, como hemos hecho con Broda, con Juan Bautista Jofre, que además acaba de publicar un libro con algunos secretos que los argentinos no conocíamos. Pero bueno, eso lo van a tener que ver en el libro. La charla la van a ver ustedes en apenas un minuto. Gracias, Miguel. Aquí estamos con Jofre, que como ustedes saben incursionó alguna vez en el tema de la inteligencia. Y te quería preguntar sobre dos novedades que hay en ese círculo, ¿no? Uno es que se habló de que este gobierno iba o tenía pensado suprimir la AFI, lo que era la CIDE, en el sentido de que le produce más dolores de cabeza y más disgustos que cualquier otro tipo de organismo. ¿Eso te parece posible? Y lo otro, vos posiblemente también podías haber sido víctima de tener un personaje como D'Alessio dentro de los servicios de inteligencia, que además parece lo menos convencional en materia de espía, o por lo menos de los espías que uno entiende de las novelas policiales. Roberto, vos me conocés hace más de 40 años. Para mí ese cargo público que fue la CIDE o otros cargos que puedo haber tenido son como novias que uno deja atrás. No pregunta por ellas. No tengo ni idea qué pasa en la CIDE. Oigo hablar muy mal de la CIDE. Y creo que el titular de la CIDE está poco capacitado para ser jefe de la CIDE o de la AFI. No creo que haya cambiado mucho. Sí, lo que ha cambiado es el método de trabajo, algunos nuevos funcionarios. Y los sistemas de inteligencia, porque hay muchos sistemas de inteligencia privados también. La CIDE tenía un gran sentido si explotaba bien el área exterior. Eso lo aprendí hace muchos años de un enorme especialista que había en Argentina. Y yo creo que eso no funciona ahora, que han cerrado, digamos, delegaciones. En cuanto a si podríamos haber tenido un topo o no, ¿sabes cuántos de esos hay en la CIDE? Miles. El problema es que ese topo tiene que tener un sentido estético como para entrar en un salón, poder conversar, ser simpático. O cuántos chantas hemos tenido entre vos y yo que venían y nos daban información y que a veces hasta picoteabas un pedazo de pan seco, sin información. Hemos tenido infinidad de personajes. ¿Vos lo considerás a D'Alessio en esa esfera? Exacto. Un atrevido. Sí, pero yo, si soy Patricia Bullrich, gracias a Dios que no lo soy, antes de que D'Alessio entre en mi salón, porque estaba dentro participaba en reuniones, pido una ficha de quién es el que va a entrar. Si entra en nombre de la Embajada Americana, pues quiero constatarlo.
Pasa que hay muchos servicios funcionando. Y la palabra servicio tiene un encanto en el periodismo. Lo otro me parece más desgraciado que lo de D'Alessio. Es decir, nosotros hemos participado en mesas de periodistas, Roberto, y seguramente han hecho con nuestras conversaciones alguna carpeta. Me paré el sábado pasado en el Florida Garden y miraba esa mesa nuestra debajo del reloj y la gente que se sentaba entre nosotros. Y ahí había gente que trabajaba en un servicio, pero que vos sabías que trabajaba. El problema es que cuando vos participás en una mesa de periodistas, hay alguien que hace carpetas sobre nosotros. Y eso surge de las declaraciones de Fantino y la chica Mangel, cuando salen del jurado, del juicio de Padilla, del juzgado de Padilla, sí. Perdón. Personaje que no es de mi estima, Padilla. Entonces, cuando vos hablás de ese periodista que ya no está más en la mesa de Fantino, entonces la cosa es más peligrosa. Y cuando te trasladás a hablar del fiscal Stornelli, y resulta que el fiscal Stornelli conversa con este chanta sobre temas que hacen a un personaje que está sentado allá, y conversan, y le pasan mensajitos a ese personaje que está allá, y le responde al fiscal, y el fiscal ¿cómo puede aceptar esas respuestas de D'Alessio? Bueno, ¿saldrá toda la luz o no? Yo calculo que hay un interés político ahí atrás para que todo esto salte, y es el interés de aquellos que quieren tirar abajo la causa de los cuadernos, desprestigiar esa causa, la que no comparto, ¿no? Tampoco comparto esa visión de Lavagna, de no continuar con esa persecución a dirigentes políticos ni a los industriales. El jubileo. Claro, entonces podríamos decir, acá no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero yo creo que... Perdón, Lavagna fue el primero que denunció. Sí, pero digamos, como ministro... El mensaje que ha mandado en los últimos tiempos es eso. ¿Pero eso no es más obra de Duhalde que de Lavagna? Lo mismo. Bueno, vos hablás de Lorenzo Miguel. Porque Lavagna va a ser Luder. Y Duhalde va a ser Lorenzo Miguel. ¿Vos te acordás de eso? Sí, sí. Claro. Bueno... ¿O vos creés que va a tener el carácter para manejar a Luisito Barrio Nuevo y a Duhalde al mismo tiempo? Yo no lo veo, nunca lo vi. Me parece que no tiene las características de Luder. Claro, además de economía. Digamos que, como ejemplo, justamente la denuncia del tema que él hizo, obviamente una denuncia tibia, si querés, que además tampoco fue a la justicia, pero siendo ministro, señaló a su propio gobierno de estar incurso en operaciones corruptas, sí, que no eran nuevas en Argentina, que se arrastran hace más de 40 años, pero lo cierto es que él lo hizo, se arriesgó bastante. ¿Y sabes cuál fue la reacción de Néstor cuando ocurrió eso? No. Ah, mira, en general la gente no lo cuenta. ¿Qué dijo? Pegó 2 gritos y dijo, échenlo, échenlo. Y lo echaron, obviamente, al día siguiente, creo. En consecuencia, no sé si tiene esas... me parece que es un poco más terco que Luder. Y también tiene otro tipo de formación. ¿Te parece que Luder no era terco? El caos estaba en la calle. A él le ofrecían ser presidente de la República y no lo hizo porque decía que era traicionar a la memoria de Perón. Bueno, el país se caía a pedazos. La clase política nos dejó a nosotros, que éramos unos jóvenes por la calle en manos de los militares, de un golpe militar, que después va a decir Balbín y lo reconoce como que lo había aprobado ese golpe en la conversación con Aguindegui. No, como él dijo, como bien. Lugones, es la hora de la espada. Sí, bueno, volvamos un poco más para acá. Hablaste como críticamente de Lavagna, pero ¿cómo ves? No hablo críticamente de Lavagna. Tengo esa sensación de Lavagna, no tengo crítica, le tengo un profundo agradecimiento a Lavagna, Roberto. Porque fue el ministro de Economía de Duhalde y entró la Argentina a encarrilarse. Después siguió con este señor Kirchner hasta que se tuvo que ir. No tengo nada personal con él. Pero pasemos a Macri, a cierto cambio que hay
fisonómico y además de carácter por parte de Macri y también de Cristina. ¿Vos cómo lo ves a ambos en la nueva etapa que va a venir, sea uno o el otro presidente? ¿Me van a explicar a mí que Macri va a cambiar mucho? Bueno, ahora parece una persona mucho más patrón de estancia de lo que era hace un año. Ajá. Antes estábamos con el... Porque apoya a Negri y no acepta... Bueno, porque decide sobre eso. Bueno. Me parece. Inclusive su forma de hablar se ha vuelto distinta. Por eso te preguntaba si hay una transformación. Este es un gobierno que sintió alivio ayer porque había ganado el movimiento popular neuquino. neuquino. Alivio. Con un señor Peña que el domingo nos dice que si gana Cristina perdemos los argentinos, o es responsabilidad de los argentinos. ¿Cómo? Este gobierno, el fracaso de este gobierno, nos entrega nuevamente a Cristina Kirchner. Y ellos dicen que es culpa de los argentinos. Y ellos nos trajeron esta mala administración que con mucho más sapiencia podrás manifestar la voz como broda de lo que pasó. Este libro es interesante, no voy a decir que es importante, interesante, porque repite los pecados, vemos cómo se repiten los pecados en la clase política, en la clase empresaria, en la clase dirigente argentina, a través de los años. Y hay una palabra que recién me acaba de llamar la atención, porque la repito yo también, que es decadencia. Y no empezó en el 30. Ortega, cuando se va en el 29 de la Argentina, se va muy pesimista de la Argentina. La presidencia de Irigoyen está relatada acá, la caída de Irigoyen. ¿Qué hacían los radicales en la Casa Rosada? Humillaron y se burlaban del jefe, del ministro de Guerra, el general de Lepiane. Le tomaban el pelo. Un día de Lepiane, el 3 de septiembre del 30, renunció. 3 días después del golpe. Chao. No todo el ejército conspiró contra Irigoyen, como suelen decir por ahí, para responsabilizar aún más a las Fuerzas Armadas. No, fue un sector. Pero ese sector hizo que Irigoyen cayera. Porque el día que renuncia de Lepiane, el director del colegio militar que respondía de Lepiane saltó el cerco. Y Uriburu entró. O sea que vos decís que esta tendencia rupturista, inclusive con su propio gobierno, de la Unión Cívica Radical, manifestada con Irigoyen, manifestada con De la Rúa, se manifiesta ahora también con el gobierno de Macri. No es rupturista con el sistema. Lo que hay acá es una crisis dentro de la propia coalición de gobierno, Roberto. Vos acabás de hablar hace poco del gobernador de Jujuy, pero el gobernador de Jujuy ahora va a separar las elecciones. Y Cornejo, que ni siquiera viene a la porque no quieren que el presidente se lo lleve puesto. Y si vos le habías dejado poner su corazón sobre la mesa a María Eugenia Vidal, por ahí iba por separado. Y hay sectores del conurbano bonaerense donde la Vidal está por arriba del presidente de la República. Y en Córdoba está ocurriendo lo mismo. Hay unas PASO y resulta que el presidente no quiere las PASO. No me digas. Bueno, tampoco quiere Cristina PASO, internas tampoco quiere Macri y tampoco quiere Labaña. Son espacios, pero el presidente tiene que dar el ejemplo, el gobierno tiene que dar el ejemplo. Si vos ves que la sociedad argentina, en su gran parte, está sufriendo por razones económicas, no saques un decreto haciendo un bonus para el ministro de Economía. No existe en la masa de la Argentina la palabra bonus, que tengas un bono de un palo, cuando hay sueldos que no llegan ni al 10% de eso, mucho menos del 10% de eso. ¿Vos por eso un bonus a Duhovne? ¿Podés ser un poco más explícito con eso? ¿No lo viste, Roberto? No. Y creo que la gente tampoco lo vio. Bueno, le han dado un bonus al presidente a Duhovne porque se hizo cargo también de otra cartera, en la consolidación de otra cartera. Porque tiene doble tarea. Claro, exacto. Roberto, por fin te agarré un día desinformado, hermano. Sí, yo la verdad que voy a tratar de confirmarlo. Además, no sabía que Duhovne necesitara un bonus para cubrir sus necesidades. $1 millón de pesos son $25.000. ¿Cuántos millones tenés afuera, Duhovne, como para molestar, perjudicar
la imagen del gobierno por 1 millón de pesos. ¿Eh? ¿Qué país tenemos? En donde el ministro de Economía dice en el exterior que la plata la tiene en el exterior. ¿Qué país es este? Bueno, no sé qué estamos cambia con llegando? tenerla en la Argentina tampoco, ¿eh? No sé, son los ejemplos. Volviendo al tema, tenemos la crisis de los radicales con Macri. Manifiesta, explícita, seguramente violenta y además nadie sabe cómo termina hacia las elecciones de octubre. El otro rol y la persona que inició, que formalizó, digamos, el bombardeo a los cimientos de Macri cuando dijo no le tengo más confianza a Macri, ha sido Elisa Carrió, Sí. que ahora, digamos... Hasta de defensora. Ahora de defensora, y que no sabes a quién creerle, a la de antes, a la de hace un mes y medio... Defensora y o a la de de ahora. respaldo en la interna radical de Córdoba A Negri. a Negri, que no quiere ir a interna. Exacto. Ahora, el rol, esta situación nueva también de la Carrió dentro de Cambiemos y esta explosión que ha habido interna, ¿a qué se debe este fenómeno de Carrió, de que un día está por acá, otro día está por allá? Eso se debe a que ella es una especie, como diría un amigo mío, de tatalo. Tatalo busca una estrella, sí, claro. Vos la ponderás un poco, la cuidás, la maltratás, la tratás bien, te vas a su casa de campo, la cuidás de manera especial. Entonces la gorda va bajando su grado de tensión. ¿Eh? Y de repente... Yo creo que para mucha gente ella ya ha cansado un poco, me da la impresión. Que ya no despierta ese orgullo que podía tener la gorda Carrió hace 5 años atrás, 6 años atrás. Porque era de las pocas personas que se alzaron frente al kirchnerismo. Al kirchnerismo. Sí, iba a decir la corrupción kirchnerista, el desborde kirchnerista. Ella no. Ella movilizó aquel día de la manifestación del campo, le decía a la gente que bajara, porque había que decirle a la gente que bajara, porque eso en Venezuela la gente sale sola a la calle. Y bueno, ¿Y que ahora qué le ha pasado? ¿Un aburguesamiento? Sí, es muy posible que haya pasado un aburguesamiento, porque ella accedió, no hace mucho tiempo atrás, a ciertos sectores de la sociedad argentina. No me pidas apellidos porque no te los voy a dar. Son todos la guía azul tuya. A grandes salones, en donde ella da sus grandes charlas con grandes señoras, muy elegantes. Entonces hay un aburguesamiento. Ella, por más que ella me diga que camina por la República, no me parece ya. Está muy encerrada, está cansada quizás también, voy a justificarla, quizás esté cansada, muy rodeada de dalesios a veces, muchos dalesios alrededor, de gente que le vende información que después no puede comprobar. Bueno, D'Alessio ha He convertido... visto defender a Santoro. Bueno, ¿y por qué no va a defenderlo si confía en él? Bueno. Y además, yo no imagino a Santoro, imagino sí, digamos, en situaciones periodísticas difíciles, pero no imagino que busque dinero, ni que haya participado en cuestiones de dinero. Ni lo imagino ni lo quiero imaginar en esa situación, así que me parece... Pero ya que estamos con las mujeres, el caso de Cristina, este revival que tiene Cristina, por lo menos es lo que dicen El las revival es encuestas. el silencio, Roberto, es el silencio de ella. Ese no salir a la televisión, no prestarse a reportajes en serio. Son todos periodistas cercanos a ella los que la pueden entrevistar. Por ahora está callada, dejala hablar, dejala que pronuncie discurso. ¿O acaso no pensaba viajar anoche a Neuquén? Eso es lo que decían, Sí, ¿no? sí. Hasta que alguien le aconsejó que no lo hiciera. Porque no convenía pegarse a un derrotado. Bueno, se pegaba para denunciar un presunto fraude. Sí, anda a comprobarlo.
No, tanta diferencia en números de Además de que el votos. fraude va a hablar Cristina, con el fraude que hicieron contra Lidita Carrión en el 2007, si no me equivoco, que era candidata a presidenta, Lidita, ¿no? O en el 2010. Sí es. Con los fraudes que han hecho esta gente. Carecen de autoridad moral para hablar de fraude. Ahora, ella ha transformado el caso, ella y su gente, el caso D'Alessio, ese personaje tan particular que nosotros lo hemos descrito casi divertidamente, como en una operación de una agencia internacional, de una embajada, de algo... Decir la embajada americana. Americana, la de Israel, Brasil, etcétera. Que ahora juegan a favor, porque en algunos momentos la embajada americana jugó en contra. ¿Sabías vos eso? No has leído este libro. No, claro que no, si lo traes hoy. En el año 88, el Comando Sur y el Pentágono estaban en contra de que Menem ganara las elecciones, estaban en contra de que Menem asumiera la presidencia, estaban en contra en ver si, o estaban a favor de hacerlo caer. Está acá el documento. Menem va a ganar igual y Menem va a reforzar su relación con Estados Unidos gracias a dos hechos. Uno es el Plan Mujibón. Dos es su relación personal con Álvaro Sogaray. Acá está. Acá vino el jefe del Comando Sur invitado por el PEN, como dice la carpeta. El PEN es Alfonsín, para ver de qué manera paraban a Menem. Ahora, no estaba tan equivocado Mohamed Ali Zaineldin en aquellos días. Saliendo de la historia, el episodio parece una enormidad, parte de una divagación, lo del agente internacional al servicio de distintos países, pero el episodio del tuit de la embajada de hoy, diciendo que... Lo tomo como un error, no creo que sean tan brutos. Pero la Argentina es un país lleno de brutos. Bueno, no, un error grosero. Y convoca también a gente... No, pero dice embajada americana, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero no son argentinos que hicieron ese cable. Se supone que son americanos. Exactamente. No puedo creer que sea algo así. tan burdo. Entonces ya es Trump de más baja categoría que está en la embajada americana. Pero no creo, Roberto, no veo. Porque detrás de un tuit de un embajador que tiene un cierto control, hay otros funcionarios que son más responsables que le dice, embajador, esto no se puede decir. No tomaría en serio ese tuit. Bueno, no lo tomemos en serio. Lo despidamos a Joffre. Acá está su libro. Te lo voy a inicialar. Es para ustedes. Espero. Y bueno, hay infinidad de historias secretas que, por supuesto, yo desconozco, pero que vamos a tener la posibilidad de descubrirlas. Nunca publicadas. Nunca salieron a la luz. Para ustedes. Y además es 11 de marzo, hoy. 11 de marzo, una fecha histórica en Argentina. Los veo en apenas un minuto, lo despido a Joffre y los invito a verlo a conversar con alguien que va a tener que dar algún tipo de respuesta, que es el señor Jorge Jacobe, mientras Joffre se va a tomar su vino a un rincón de este estudio. No, me voy el fin de semana a Trenquelauquen a tomarlo con Jorge Padre. Ah, bueno, muy bien, que te diviertas. Chao. Gracias a ustedes, los esperamos en un minuto nada más. Vamos a viajar ahora con el compañero Jorge Jacobe. Vamos a Neuquén. Camarada. Camarada, bueno, Camarada, si te gusta camarada. Puede ser correligionario también. Vamos a Neuquén, donde fracasaron las encuestas en forma, no digo rotunda, pero verdaderamente fue un papelón. Sí. La pregunta es, si eso ocurrió en Neuquén, ¿cuál es la razón por la cual la gente tiene que creer que la sociedad está dividida en 3 tercios y que las 2 figuras preponderantes y únicas de la Argentina, según dicen las encuestas, son Cristina y Macri? Yo prefiero que la opinión pública dude, y sobre todo que dude de las encuestas, porque la encuestología argentina, la latinoamericana también,
es un paño de un nivel de corrupción que es escandaloso, digamos, que es asqueroso y que la gente lo sospecha, ¿no? Después tenemos el problema de que entramos todos en la misma bolsa, digamos, y nadie hace el raconto de cómo le fue a cada empresa en cada uno de sus vaticinios, de sus elecciones, digamos. Con lo cual, eso es culpa entonces del periodismo ya, porque es el que debería señalar eso. Bueno, pero el periodismo es parte del problema, porque un encuestador que vende encuestas para mentir necesita del periodismo que las amplifique, sino como las cuenta. Me estás diciendo que son sin parte querer, de la misma sociedad. Como D'Alessio. Claro. Bueno. Alguien lo hace, alguien lo cuenta. A veces con intención y a veces pasará inadvertidamente. Entonces, quiero dejarte claro esto. Para pegarle fuerte al medio, la gran parte del problema de las encuestas en Argentina es un problema de corrupción. Punto. Después, ¿hay un problema metodológico enorme a nivel mundial? Sí lo hay. Porque la mayor parte de las encuestas argentinas, latinoamericanas, americanas también, se hacen todavía a teléfonos fijos, cuando sabemos que la mitad de los hogares en todo el mundo no tiene teléfono fijo, con lo cual vos, si usás ese método, yo no lo uso, pero los que lo usan son miopes del 50% de la población cuando arrancan la muestra, digamos. Y hay otro problema que tiene que ver con el contenido, Roberto, que es que muchas veces la pregunta de a quién va a votar no nos termina mostrando el porqué. Y entonces no nos describe entero el proceso, ¿no? Es decir, la encuestología tiene que dar varios pasos evolutivos. Ahora, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es, uno puede sospechar esto que vos te estás diciendo, lo puede reconfirmar, que un partido político, por ejemplo, como el radicalismo, un apéndice del gobierno, decide que su candidato, y no es la primera vez que lo hace el radicalismo, lo han hecho también otros partidos, decide el candidato a presidente según las encuestas. Aparte de parecerme profundamente antidemocrático, la verdad no lo entiendo. ¿Por qué te parece profundamente antidemocrático? Una encuesta bien hecha es un método científico para investigar lo que opinan los demás. No es un método inválido. Yo quiero hacer este señalamiento, porque hay gente que... Pero vos me decís que el 50% son corruptos, sí, y hay una parte de gente que encuesta mal, razón por la cual debemos tener el 60% de error sobre eso. Y entonces, ¿cómo podés, dentro de un sistema democrático, confiar a algo que sea bueno donde se reconocen tantos errores y fallas? Porque en lo que desconfías, Roberto, es en el encuestador, no en las encuestas. Hay que dejar de decir yo no creo en las encuestas, porque las encuestas no es algo en lo que vos puedas creer o no creer, es ciencia. Digo, teoría de los grandes números, estadística, es ciencia. Sí, vos un montón de cosas las consumís o las dejás de consumir porque hay un proceso estadístico en el medio que las comprueba. Remedios, electrodomésticos, digamos. Pero cuando el Partido Radical dice las encuestas, supone que elige 5 encuestadores diferentes para sacar un promedio y elegir un candidato. Y una cosa es que un equipo político decida con la encuesta de verdad y otra cosa es que estén operando con la encuesta que publican, que a veces no son la misma. Lo que me parece que hay que entender también para terminar de matar este tema es que aquel político que compra una encuesta para mentir, que está más arriba de lo que está, termina sufriendo el proceso contrario. O sea, muchachos, dejen de comprar encuestas para ponerse primero, porque lo que obtienen, lo que terminan obteniendo, es el efecto boomerang, digamos. Aquella teoría del carro, del vencedor, que en algún momento describió una autora alemana, Noel Neumann, no funciona más. Y lo vimos en el 2015, y lo vimos ahora, y me parece que hay muchos jugando a ponerse segundos ya en las encuestas. Para decírtelo más claramente, el gobierno, Cambiemos en particular, entiende culturalmente que ponerse primero en las encuestas ya no ayuda. No sé si lo entiende el kirchnerismo, no sé si lo entiende el peronismo. Por eso ahora están difundiendo encuestas que dicen que Cristina le podría ganar a Macri en un balotaje. Que es lo mismo que yo le diga a un grupo de fóbicos a las arañas, miren muchachos y les muestro la araña. Bien, ya que entramos en Cristina y en Macri, si a vos te contrata como experto Macri y te dice, bueno, con los números que tenés, con las proyecciones que tenés, ¿qué me conviene? ¿Postularme o retirarme? Porque hay mucha gente que me está diciendo que no me presente.
Yo le diría algo que venimos planteando hace mucho tiempo. Primero, que es que los números insinúan porque están muy finos, digamos, están muy cercanos, yo ahora si querés te los cuento, insinúan que la situación puede ser muy parecida a la del 2015. El kirchnerismo ganando la PASO, ganando la general, y después la cosa dándose vuelta en segunda vuelta por un par de puntos. Con lo cual yo le diría, mira, no tenés que pensar si podés reelegir o no, tenés que pensar si debés reelegir o no. Y yo le aconsejaría que no. Por una razón que es la siguiente: 8 años de gestión continua, de crisis, digamos, o de agotamiento, puesta sobre la misma figura, en una de esas genera en el electorado argentino un desgaste, insisto, sobre la misma figura, que tras esos 8 años genere un clima de vamos a dar vuelta a la rotonda otros 10 años para el otro lado, digamos. Y nos entusiasmamos de vuelta con alguno que nos diga, muchachos, quédense tranquilos que yo les voy a solucionar todas sus angustias y todos sus temores el día de mañana. Para mañana, digo, para inmediatamente. Ahora, para lograr eso, Cambiemos necesitaría generar un cambio cultural interno inédito en la Argentina, que es disociar el proyecto del partido del presidente. El proyecto que Cambiemos quiere para la Argentina, te guste o no, tarda 20, 25 años en implementarse. Planchar la inflación son 10 años. Chile, Perú. Si necesitas 20, 25 años para gobernar, ¿cuántos presidentes necesitas? Roberto, varios. Más de uno. Y esa cantidad de presidentes que vos necesitas en continuo dependen de a qué ritmo se desgastan. Una cosa es que se desgasten a los 4 años, porque la opinión pública se los come, porque la opinión pública argentina está muy exigente, y otra cosa es que te duren 8. Esa tarea, supongamos esta metáfora, que es muy sencilla. Supongamos que esa tarea, implementar ese plan, es como perforar una pared que es muy ancha y que es muy dura. Tu taladro es Cambiemos. Vos ponés la primera mecha, empezás a perforar y vos te das cuenta de que no vas a llegar hasta el final. Porque no da. Vos tenés que sacar esa mecha antes de que se caliente y se quiebre y te quede adentro del agujero y tengas que empezar otro. La tenés que sacar, la tenés que guardar en la caja de herramientas, agradecerle su trabajo y poner la que sigue. Cambiemos tiene la segunda mecha, se llama María Eugenia Vidal. Pero se van a aferrar a la primera. Entonces... Porque estamos como monopolizando el tema en Cambiemos sin Macri. Sí. Y quiero hacerte la misma pregunta para sobre la viuda de Kirchner. Bueno, espera. Para disociar, entonces, el proyecto 20 años, Cambiemos, que tiene que dar varias mechas, vos tenés que soltar la primera. Cambiemos debería dejar de ser un personalismo, un presidencialismo y un paternalismo, como cualquiera de los que hemos conocido en la Argentina. Eso no son un cambio. Se aferran al presidente. Cuando el presidente cae en las encuestas, ellos temen. ¿Por qué temen? Lo cambian. Es una herramienta del partido que a su vez... Si él pudiera transferirle el poder a otra persona, supongamos Vidal, porque es la mejor posicionada, digamos, pero se lo transfiriera a Vidal, sería la primera vez que un presidente argentino le transfiere el poder a otro que no sea la esposa, que ya nos pasó 2 veces. Tenemos poco tiempo. Dale. No, contestame sobre lo de Cristina. ¿Le conviene presentarse o no? A Cristina le conviene en función de qué negociación haga. Cristina es el mejor rival para el presidente porque sabe que en segunda vuelta le gana. Y es el... Eso es lo que dicen las encuestas. Esto es lo que dicen las encuestas. Y es es la situación mejor para su propio equipo, que es colgarse de una boleta de 35 puntos en la primera vuelta. Yo creo que el kirchnerismo quiere ganar las generales, pero no la segunda vuelta, Roberto. Bueno, Cristina necesita eso, porque necesita tener más legisladores para garantizarse los fueros. Y porque en la general se deciden, te quedás con algunas provincias, municipios, además de senadores, diputados provinciales, nacionales, Consejo Deliberante. Mordés un poquito del poder, te asegurás perder la segunda vuelta y que en el enchufe los dedos los meta Macri los próximos 4 años. Digamos. ¿Vos crees que una persona tan personalista como ella aspira a eso? Bueno, depende de la negociación. Si la negociación es flaca, presentate, hacé lo mejor que puedas en la primera vuelta, en la PASO, en la primera vuelta, y nos aseguramos de que perdés en la segunda y no te haces cargo del lío y sos socio minoritario del próximo problema, tenés 76 años, estás hecha, no vas presa, tus hijos tampoco, entonces esa funciona, ¿no? Yo lo traje en suplente del padre. Parece más escéptico que el padre, ¿no es cierto? Te agradezco, te doy la botella de vino. Gracias. Te doy el marcador de la casa. Te despido y a ustedes los veo el próximo lunes
bueno, con el nuevo avión de low cost y que amenaza ser el avión negro del retorno. Gracias, buenas noches, pásenla bien.